Buenas tardes, señor alcalde, herederos y descendientes de don José María Morón, José Antonio Pérez Bogui, autoridades del pueblo, distinguido público. Comenzar este tipo de actos siempre viene acompañado de una serie de expresiones como es un honor, es una satisfacción, es un orgullo, a los que yo humildemente, en representación de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Nerva, voy a añadir que para mí significa también un privilegio el poder presentar en el espacio institucional más importante de nuestro pueblo la reedición del libro Minero de Estrella y recoger el fruto de las anteriores concejalías de cultura del Ayuntamiento de Nerva y de los anteriores alcaldes, que siempre se han distinguido por preservar y continuar la larga trayectoria y la vinculación de nuestra villa con el mundo de la cultura, y del que el libro que hoy vamos a presentar es un magnífico exponente de la misma. Quisiera agradecer también en estos momentos la colaboración de la excelentísima Diputación de Huelva con Elena Tobar, paisana, hija de Nerva y actual diputada de Cultura, a don Juan Alfonso Barba Robles, director del Museo Vázquez Díaz, por su tarea en la edición de este libro, a la Fundación Vázquez Díaz, naturalmente, a don José Antonio Pérez Bogui, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Salamanca, a don Francisco Cruz Morón y a doña Isabel Cruz Morón, nietos de don José María Morón Gómez, a Juan Manuel Bonet, por su trabajo también en hacer posible lo que hoy es una realidad, a Rafael Vargas, minero poeta, que hoy nos va a obsequiar con su gran poder recitador algunos poemas de Minero de Estrellas, a los alumnos del Conservatorio de Música, porque van a acompañar musicalmente a Rafael Vargas, y a todo el distinguido público que nos acompaña en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Nerva. El acto va a discurrir con la intervención, en primer lugar, del señor alcalde de Nerva y, a continuación, Francisco Cruz e Isabel Cruz, como nietos de José María Morón, también se dirigirán al público asistente. Les damos la bienvenida, estamos muy contentos de haberos conocido, de deciros que sois de Nerva, que os consideramos hijos de nuestro pueblo y que esperamos que esta visita se repita en numerosas ocasiones, y deseamos estar a la altura que, como descendientes de un hijo ilustre de Nerva, os merecéis. Y nada más, mostrar el agradecimiento, como he dicho hace un momento, a todas las instituciones que se han volcado y a todas las personas que lo han hecho posible, y ceder la palabra a Domingo Domínguez, alcalde de Nerva. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Si me permite, Buenas tardes a todos, bienvenidos. Tuve la oportunidad esta mañana de conocer tanto a Francisco como a Isabel, nietos de José María Morón. Bienvenido a la Casa Consistorial, bienvenido al pueblo de Nerva, bienvenido a esta vuestra casa. Bienvenido también, José Antonio, y agradecerte, lo hice igualmente esta mañana a la Diputación, pues el enorme y excelente trabajo que ha hecho en esta sexta reedición de un libro que para nosotros es sumamente importante. Decía la diputada esta mañana que este libro, que ya es cabecera e indispensable en nuestra biblioteca, pues debe ser el libro de regalo estrella en estas Navidades. Y así se lo transmito a todos los presentes, porque estamos ante una magnífica reedición. Bienvenidos y gracias a todos. Como alcalde de la villa de Nerva, la jornada de hoy me llena de orgullo y de satisfacción
al presentarse una nueva edición de este magnífico libro, como he dicho, Minero de Estrellas, de José María Morón Gómez. Un acontecimiento al que, si unimos recientemente el Premio Nacional de la Música obtenido por nuestro paisano y pianista Javier Periane, vuelve a poner de manifiesto que el eslogan Nerva, tierra de artistas, el que nos caracteriza, aún mantiene hoy su plena vigencia. La figura de José María Morón, junto con otros hijos ilustres como Daniel Vázquez Díaz, José María Labrador, ellos en el apartado pictórico, y Manuel Rojas, compositor de nuestro célebre pasodoble, todo un himno para los nervenses, representan y conforman nuestros 4 hijos ilustres y nuestras señas más claras a la hora de hablar del esplendor cultural del que puede hacer gala nuestra villa de Nerva. Ellos son la cabeza visible de un largo elenco de personas en cualquier manifestación o apartado artístico que tuvo como cuna nuestro pueblo con nombre de emperador romano. Sin lugar a dudas, el poeta que hoy nos ocupa sigue siendo un nombre por recuperar, una de aquellas personas que, aún perteneciendo a la generación del 27, quedaron relegadas a un segundo plano a pesar de contar con una excelente producción literaria. A día de hoy es preciso que su obra sea sometida a un profundo estudio con el objeto de disponer de un mayor conocimiento de lo que fue considerado como la edad de plata de nuestra cultura. Actos y representaciones como la de hoy contribuyen a reivindicar no solo ya la figura de Morón, sino a constatar que son muchos los escritores que, sin ser demasiado conocidos, tuvieron, sin lugar a duda, una fuerte aportación a la literatura de aquel momento. En este sentido, es de agradecer la tarea del hombre que hoy nos acompaña, José Antonio Pérez Bogue, que con su magnífico estudio preliminar nos pone de manifiesto una gran cantidad de datos reveladores sobre la vida y la obra de nuestro insigne poeta. Su trabajo nos deja vislumbrar ciertos detalles reveladores para establecer con bastante rigor su trayectoria literaria. La obra de Morón tiene una doble etapa, cuyo punto de inflexión lo marcan los acontecimientos de 1936 y la Guerra Civil Española. Minero de Estrellas pertenece a esa primera parte de su producción literaria. En este libro, nuestro autor, Morón, nos acerca al mundo de la mina con un tipo de poesía muy próxima al vanguardismo de los años 20, en la que combinan elementos tradicionales con otros novedosos de la época, pero siempre con un fuerte compromiso, más allá incluso de consignas políticas. Morón describió a la perfección la fatiga diaria en las minas, haciéndose eco de las calamidades de los mineros, a pesar de no llegar a trabajar nunca en ellas. Los últimos años de su vida transcurrieron en Madrid para ocupar un puesto burocrático en el Ministerio de Trabajo, hasta donde se traslada con su familia. Son tiempos difíciles, alejados de tertulias literarias y con escasas colaboraciones en revistas y en medios de comunicación. En abril del año 66 fallecería nuestro ilustre en su domicilio de la calle Menorca, aquejado de una larga enfermedad que sesgó la vida de un hombre que para los nervenses representa uno de los principales exponentes de una poesía comprometida con su cultura y con el medio de vida legendario que durante innumerables generaciones nos ha caracterizado a todos. Desgraciadamente, esta noticia apenas trascendió a los medios de comunicación de aquella época y al mundo literario. Escaso tributo para un hombre que fue accesio al Premio Nacional de Literatura en el año 1933. Atrás quedarían los homenajes recibidos en 1958 en Minas de Río Tinto y 2 años antes de su fallecimiento aquí, en Nerva, en nuestra villa. Reconocimiento escueto para una vida interesante, dedicada y comprometida con la literatura española. Miren ustedes, en esta tierra, desde bien pequeños se nos enseña que tenemos
la inmensa suerte de vivir en un sitio especial, en un lugar que fue mimado por la divina providencia o por el caprichoso destino, que cada uno elija lo que quiera, para que por sus calles discurriera el arte y la cultura al mismo ritmo frenético que lo hacían las ansias de justicia social y de libertad. Y sucede que en algunas ocasiones y en privilegiados espacios como el que hoy pisamos, los autores y sus obras permanecen ligados a su tierra, permanecen ligados a su gente y a sus circunstancias, como si formaran parte de un todo que por separado se presentaría irremisiblemente mutilado. Desde esa certidumbre podemos afirmar, sin lugar a duda, que ni la obra de Morón hubiese sido la misma sin beber de todo aquello que acontecía en Nerva, y de la misma manera asegurar que el histórico vínculo que une a la gente de esta tierra con la cultura no hubiese sido posible sin la innegable y fundamental aportación de José María Morón. Hoy aquí, reunido en este salón de plenos y rodeado de sus familiares, cuyas aportaciones han sido fundamentales para culminar este proyecto editorial, junto a personas que probablemente mejor han estudiado su obra, José Antonio Pérez, y, por supuesto, gracias a la determinación y al trabajo de la Diputación y del Ayuntamiento de Nerva, como antes decía el concejal de Cultura, en sus anteriores etapas, tanto como los anteriores concejales de Cultura como los diferentes alcaldes que me han precedido. La provincia de Huelva vuelve a rendir sentido tributo y homenaje a uno de sus escritores más conocidos. Un compromiso que con esta nueva edición de su obra, Cumbre, Minero de Estrellas, contribuirá al mejor conocimiento y difusión de la vida y de la obra del escritor nervense más conocido de todos los tiempos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, alcalde. Este que quiere que se lo acerque. Buenas tardes. Gracias, alcalde. Gracias a la corporación. Gracias al pueblo de Nerva. Gracias por este recibimiento en nombre de la familia, de los que estamos, de los que no están. Tanto mi hermana como yo nos gustaría decir que estamos eternamente agradecidos por mantener por parte del Ayuntamiento de Nerva, de sus paisanos, permanentemente viva la herencia literaria de nuestro abuelo. Entonces, me gustaría hacer público este agradecimiento, decir que desde este momento nos estamos reencontrando los herederos de Morón con el origen, con Nerva, y que desde este momento haremos muchas cosas juntas para perpetuar pues la obra de nuestro abuelo y hacerla pública lo mayormente posible. Muchísimas gracias en nombre de toda la familia. Gracias. José María. ¿Sí? Bueno, pues te pasamos las herramientas. Como tú prefieras. Es que tengo un tobillo que se me ha... Si yo sé eso, me hubiese quedado yo aquí sentado también. Bueno, pero en fin, queda mejor la bienvenida así, con más brío y más... Bueno, ¿se me oye bien a esta distancia o...? Sí, porque... Bueno, buenas tardes y es un placer encontrarme aquí, aunque había visitado Nerva varias veces para hablar con algunos de los amigos y de los conocidos y también últimamente para la preparación de la edición esta, pues vuelvo a encontrarme aquí muy a gusto y sobre todo en este acto reivindicativo de este poeta al que todos ustedes conocerán, pero quizá la gente, las nuevas generaciones tendrán que leer si no lo conocen y les será de un gran placer una vez que conozcan a su paisano. No sé si será pretencioso por mi parte hablarles de Morón, pero parece que es lo que se me pide, ya que he organizado un poco los materiales, eso de los que consta el libro, buscar otros poemas
que no habían sido publicados o habían sido publicados en revistas, y ponerlo un poco en situación, en contexto, es lo que he hecho en ese estudio introductorio, situando cuál es la significación de la poesía de Morón en plena generación del 27, en esa eclosión de poetas espléndidos, y como comentaba esta mañana, pues es quizá, ha comentado también el señor alcalde, es quizá su mala suerte de haber nacido rodeado de grandes figuras y que en otro momento, en otro país hubiera sido, he tenido el reconocimiento que quizá ha estado eclipsado, ¿no?, por esas figuras. En principio, yo creo que hay que insistir en su carácter autodidacta. Él nace y su formación es puramente escolar, ¿no?, limitado a los años de escuela, pero tiene la suerte de que en la tienda de su padre, en esa librería que tiene, hay una tertulia asidua frecuentada, diríamos, por las capas más ilustradas del pueblo y por todos aquellos visitantes ilustres que pasan por Nerva, desde Concha Espina, cuando está escribiendo El metal de los muertos, a Adriano del Valle, que en su oficio de viajante de comercio recala por Nerva, por no citar luego a Rogelio Buendía, es decir, a la mujer, a María Luisa Buendía. Y en todo ese ambiente de tertulia va Morón absorbiendo literatura y va marcando su vocación. Desde muy pequeñito, cito creo que en el estudio unos pequeños poemas que escribe con 12 años, poco cursis hay que decirlo, ¿no?, dentro de toda la estética modernista, pero dibujado alrededor con una guirnalda de flores, escrito a una chica que conocería, es decir, es su primera manifestación poética. Y luego quizá el primer intento, porque luego sí hace el servicio militar en Marruecos y desde allí colabora en el telegrama del RIF y manda crónicas a algunos periódicos de España, de la península, y su primer intento es concursar a un premio que se da al mejor soneto que iba a ser grabado en las salas, bueno, en el fuselaje del Plus Ultra, ¿no?, el avión en el que Ramón Franco y Pablo Rada hicieron el primer vuelo España-Argentina, ¿no? Él escribe 3 sonetos en donde equipara la gesta de estos aviadores a la gesta de los descubridores, sonetos muy potentes que no sé, luego al final no parece que el premio quedó desierto, ¿no?, pero fueron uno de los la primera manifestación de un poeta con una voz propia, un dominio muy espléndido de lo que eran los endecasílabos, de lo que era el soneto, y sobre todo una impregnación muy fuerte de lo que es toda la poesía del siglo de oro. Hay una herencia claramente, toda la poesía del siglo de oro, la gran poesía de Lope, de Quevedo, de Góngora, está ahí ya patente en esos versos. Pero su verdadera voz la va a encontrar en los poemas que constituirán ese primer libro, que es el mundo de la mina, ese mundo que le era tan cercano y con el que mantiene una relación de amor en cierta medida, pero también, lo hemos comentado también esta mañana, de cierta frustración, ¿no? Su hermano está en la mina, él por sus problemas de salud, o el padre lo evita, ¿no?, que tenga que trabajar en la mina, lo destina a trabajo burocrático de oficinista, pero él se siente plenamente solidario y su conciencia social se despierta viendo lo que significaba ese trabajo y las duras penalidades de los obreros en esos tiempos. Evidentemente su conciencia social estaba ya su germen en esas tertulias de la biblioteca, de la librería paterna, como estaba también en las casas del pueblo, la biblioteca que había en la zona minera, en torno a los sindicatos de UGT. Había bibliotecas con una literatura que en muchas bibliotecas de la ciudad no se encontraban, pero él está plenamente concienciado y la mina le va a proporcionar esa voz personal, que es la que hace que sea uno de los libros más personales de la generación del 27, y hay muchos buenos poetas y libros muy personales.
lo comentaba también esta mañana y su gran hallazgo es precisamente esa voz que está entrando en contacto con ese mundo que le es tan íntimo y tan cercano, pero al mismo tiempo está encontrando una nueva manera de referirse a ese mundo. Como sabrán ustedes, la poesía sufre en finales de los 20 y principios de los 30 un rudo cambio, puesto que viene a hacer crisis toda la teoría de Ortega en torno al arte deshumanizado y el cultivo de una poesía lúdica, no la poesía entendida como juego, como falta de compromiso. Todo eso entra en una profunda crisis a medida que se agravan los acontecimientos y la situación política, no solo en España, sino en el resto del mundo también, con el crack del 29 y la crisis económica que sacude a todos los países europeos y occidentales. Y la poesía esta de juego, de intrascendencia, va siendo sustituida por una poesía y por una literatura que toma conciencia de la realidad. No se ha hablado de rehumanización, la rehumanización de la poesía, la vuelta al hombre, el hombre como sujeto poético y no el mero juego intrascendente de poemas que sí se acercaban a lo popular o intentaban cultivar toda esa beta que ha pervivido a lo largo de toda la poesía española. Pero el hallazgo está entonces en que mientras toda esa literatura que vuelve a lo social es en realidad desde el punto de vista estilístico una vuelta atrás, porque vuelve a los cauces y a las formas ya gastadas, que eran lo de la literatura decimonónica, la literatura en donde la forma era simplemente algo para disfrazar unas ideas, y Morón sabe, como sabrán los grandes poetas, y ya lo dijeron muy bien los formalistas rusos, los teóricos de la literatura, la poesía no es el contenido, lo primero es la forma, porque la forma no es vestir unas ideas y decirlas de una manera más atractiva, sino la forma es una lucha con el lenguaje, y esa lucha con el lenguaje nos permite descubrir elementos de la realidad que hasta entonces no habían sido dichos o no habían sido formulados. Toda la historia del arte en realidad es eso, y toda la historia de la literatura es avanzar hacia lo no dicho, es decir, ser capaz de, con las palabras de siempre, utilizarlas de una manera que nos hagan mirar las cosas de una manera nueva. En ese sentido, el contenido, lógicamente, es una consecuencia de la forma. Esta poesía, esta literatura nos enseña cosas nuevas, nos enseña una nueva percepción de la realidad, porque nos ha enseñado a ver la realidad de otra manera. Cuando se habla de realismo en literatura, el realismo es siempre una cuestión de forma. Se dicen las cosas que nos parecen más reales porque se nos dice de una manera que nos obliga a mirar como no habíamos mirado nunca la realidad. Y ahí está gran parte de la grandeza de la poesía de Morón. Utilizar todo lo que ha sido la explosión renovadora de la lírica en el sentido de la palabra, esa búsqueda de la palabra poética, y que utilizan la poesía de vanguardia para quedarse muchas veces en una mera superficialidad, para abordar un tema que le era muy cercano y muy doloroso. Y cuando habla de la mina con esas metáforas deslumbrantes, nos está haciendo que veamos esa mina y ese mundo aparentemente sórdido bajo una luz que nos deja mucho más impactado que lo que hubiera o lo que sería. Y hay ejemplos contemporáneos de la poesía social, como puede ser Play Beltrán, como puede ser José Antonio Balbontín, que son poetas sociales, pero su poesía es una poesía antigua, una poesía que casi vuelve a Campoamor, que casi vuelve a la poesía que ha quedado anclada en unas formas superadas y que ya entonces parecía cursi o parecía algo inaceptable. Ahí está esa renovación que abrir cualquiera de los poemas de pronto supone un auténtico choque, ¿no? Para una persona en aquellos años, si nos situamos en ese contexto en donde la poesía está volviendo, la poesía y la literatura, porque pasa lo mismo con la novela social, toda la novela de vanguardia de Jarnés, de Ayala, de los grandes novelistas de vanguardia,
queda nuevamente relegada por el auge de una novela social, pero una novela social que está volviendo a Galdós, que está volviendo a la literatura del XIX y que no aporta nada nuevo desde el punto de vista formal y, por tanto, no dice nada nuevo. La propia Concha Espina, la que he citado antes, que escribe, aunque escribe todavía antes de la época de la vanguardia, El metal de los muertos, pero es una novela escrita desde una óptica totalmente burguesa y convencional que no llega a esa aventura con el lenguaje que es la poesía de Morón. Luego, si nos detenemos, porque el libro es irregular, pretendidamente irregular, porque introduce muchos elementos. Los poemas claves son aquellos en donde la poesía se levanta como un monumento, ¿no?, a esos obreros. El poema quizá espléndido para mí es la Oda a los mineros de Río Tinto, pero junto a esos poemas perfectamente cincelados en versos alejandrinos o en decasílabos, él se acerca también a la mina con el sentimiento de lo cercano, ¿no?, de lo familiar, y ahí utiliza en cambio otros versos populares, se acerca al romance, se acerca a la endecha, ¿no?, a la copla popular, como vemos en el romance en heptasílabo del romance del Río Tinto, o la loa a las alpargatas, o el verso Dalme el candil. Ahí está bebiendo del neopopularismo de Alberti, de Lorca, ¿no?, ese acercamiento a la poesía popular, a la poesía que se acercaba a los moldes de expresión popular, pero no para hablar de juego, pero no para hablar de algo intrascendente, sino para hablar de algo plenamente sentido. El acercamiento a los metros populares, a los temas populares, pero utilizando esa renovación, ahora no en el sentido culto, o no en el ámbito de la poesía culta, sino en el de la popular. El ejemplo lo tenemos también claro en los poetas del siglo de Oro, el mismo procedimiento. Nos encontramos un Góngora enormemente hiperculto y nos encontramos un Góngora popular, de letrillas y romance, o lo mismo pasa con Lope o con Quevedo. Es decir, esa ambivalencia se da en los grandes poetas y se da en ese intento de acercarse a todos los registros posibles, porque, diríamos vulgarmente, el cuerpo se lo pide, es decir, está intentando, sabe que hay temas que hay que tocarlo de una manera, dentro de unos metros, dentro de unos esquemas determinados, mientras que otros exigen otro tipo de acercamiento. Y ahí culmina entonces ese libro espléndido, que no se agota tampoco en el tema de la mina, sino que él va a introducir, por una parte, otros temas que serían enormemente novedosos en su época. Es decir, la atención hacia el hombre, hacia la explotación del hombre, no solo es la mina, sino hay otras explotaciones quizá mucho menos perceptibles, por mucho más sutiles. Y se acerca, por ejemplo, al trabajo, la oficina, la mecanógrafa. El romance de la mecanógrafa es de una enorme modernidad. Es decir, hay versos, luego si nuestro amigo quiere leerlo, lo recuerda alguno el romance de la mecanógrafa, porque hay algunos de los versos que se ve plenamente esa modernidad lingüística, pero al mismo tiempo tocando un tema que es cómo la explotación del ser humano, cómo la alienación se da en el personaje que tiene que acudir de una manera mecánica todos los días a la oficina. A las 9:09 en punto de la mañana, prisa de tacón torcido, con medias de finas canas, peinadas por un abrigo de mentiras temporadas, rostro aún colgado del sueño, ojeras de boca amarga y en rotos corales fríos los guantes de mustia lana. Jamás llegó a preguntarse Mirlo de los cinedramas, lerda greta gerboictérica, de agudas lunas meladas, qué negros la perseguían, qué traidores la espiaban, dentro del afán diario que a la calle la empujaba como un resorte crispado, como una cuerda saltada a las 8:30 en punto de la mañana. Ven aquí, en estos versos que he leído, además, hay otro tema que fascina a Morón, como a todos los poemas, a todos los poetas del 27, el cine. Las referencias del cine aquí están muy diluidas, pero observen
Mirlo de los cinedramas, lerda Greta Garbo histérica, de agudas lunas meladas, qué negros la perseguían, qué traidores la espiaban dentro del afán diario que a la calle la empujaba. Es decir, el mundo de la imaginación, el mundo de la fantasía, que es la única salida que esta mujer esclava de la máquina de escribir tiene, es soñar con esas películas que ve. Y se confunden en esos versos aparentemente fáciles en un ejercicio de síntesis el mundo cotidiano de la mujer que camina con ese abrigo y esas medias ajadas y camina a enfrentarse con la máquina y ante la mirada del director, como con toros en la mirada, ¿no? Dice el director que le dicta las cartas, como mientras ella en el camino va pensando en esas películas que ha visto los días anteriores y se mezclan los dos planos de la realidad en un solo plano. Eso es algo que Lorca hará espléndidamente y que se le reconoce a Lorca, pero que no está, estos versos de Morón en este poema, que por eso digo que es uno de los de mayor modernidad, no solo está el tema así social de la mina, sino se acerca a ese otro mundo en donde la alienación del trabajo está tan presente, quizá no tan dura ni tan dolorosa, pero es el oficinista, o en este caso la oficinista que sueña, también quizá muy poco citado porque parece que los que llaman más la atención son los de la mina, evidentemente, pero está el otro poema que va junto a al de la oficinista, que es el de la vieja Menegilda, es decir, la vieja criada que hace los mismos gestos como un robot, algo mecánico, ella ya no tiene ni vida, pero tiene que seguir a sus 80 años como una sonámbula limpiando el polvo, ¿no? Dentro es también otro canto al trabajo, en este caso a otro trabajo de mujer, también esa modernidad, y un trabajo enormemente alienante como ese del servicio doméstico, donde, como sabemos, las criadas no se jubilaban hasta que no se morían, ¿no? Salían de la casa solo para enterrarse. Ahí también tenemos ese otro de los poemas espléndidos de Minero de Estrella. Quizá esté hablando menos de la mina porque no sé si lo conocen ustedes, pero luego podemos hablar algo si quieren que luego comentemos algo en coloquio. Y hablando de su modernidad, hay otro poema que no se recogió en Minero de Estrellas, pero que lo recoge Álvaro de Araúz en su antología de poetas andaluces y puede ser quizá, yo pienso, la causa de lo que provocara ese intento de subirlo al camión para fusilarlo y que evitó afortunadamente en el último momento Domingo Martín Mayor, ¿no? Que fue el que lo avisaron y llegó a tiempo para bajarlo del camión donde ya estaba a punto de ser fusilado. Es un romance que está inspirado lógicamente por el golpe de Estado de Primo de Rivera en el año 23, está escrito algo después, pero es toda una crítica del golpe de Estado del dictador y que si hubiera sido publicado unos años después, pues ese poema en realidad no fue publicado nunca después de la antología de Álvaro de Araúz, que es del año 31, el romance del Capitán General, no se llega a publicar nunca hasta que no se recupera luego en la edición que yo hice de Minero de Estrellas. Les leo algunos de los párrafos porque aquí tenemos por una parte Valle Inclán, claramente la Corte de los Milagros, toda la trilogía del ruedo ibérico y la figura del militar golpista está claramente ridiculizado aquí. Romance del Capitán General. El Capitán General, ilustre, insigne, bizarro, gloria de la madre patria entre mapas y entre planos. El Capitán General, timbres, fugas, sobresaltos, manos de abadesa rubia, tenso cuello escayolado, la roja nariz mordida por las pinzas del mostacho, con su resto de quincalla sobre el pecho bombeado, coronas de humo escupiendo, gestos banderilleando, marca polcas de impaciencia a lo largo del despacho. Esa síntesis, ¿no?, caricaturesca que estamos plenamente ante esa deformación sistemática que llevaría a cabo Valle Inclán luego en prosa en el ruedo ibérico. Un silencio de trofeos y guantes martirizados por los corredores iban, prisas de tacón timbrado, pantalones calipigias en altas botas ahorcados,
botas que fluían sonrisas de negros civilizados, mecánicas disciplinas, deberes condecorados. Nieve cónica en rediles con símbolos deflecados y en reñideros volantes cornetines engallados. Rompían lívidos resortes, voces de pólvora y rancho, de lutos veloz cundía un pedrisco inopinado. Chatarra injerta en matraca, torbellinos enriscados. Termina de esta manera enormemente profética, está ahí Sanjurjo y poco después Franco, ¿no? Un silencio de trofeos, panoplias, mapas y planos, el capitán general, obediencia, honor, redaños, contemplándose las botas, sueña su golpe de Estado. Ese es el Morón, ¿no?, que escribe esto en el año... Está editado en el 31, lo debió de escribir en los momentos finales de la República de Primo de Rivera, pero a la vez es un poema premonitorio, ¿no?, de la clase militar y de lo que se estaba gestando ya en esos años, ¿no? Está ahí ese poema espléndido que luego pasó desapercibido, se conserva en esa antología de Álvaro de Araúz, perdida en las bibliotecas, y con muchos otros poemas, porque ahí recoja varios de los poetas del 27 y a cada uno le pide un par de poemas, y Morón significativamente manda este y manda uno de los de Minero de Estrellas. Como ven, hay esa voz nueva, ¿no?, que nos está hablando desde diversos... No es solo la mina, es además la preocupación por el hombre alienado, el personaje de esa secretaria, el personaje de la vieja sirvienta, la fusión de planos entre ese plano del mundo real, pero también la imaginación que se nutre o que tiene que acudir, como el cine ha sido siempre esa fábrica de sueños, ¿no?, para llenarnos, para llenar de esta gente que no tiene otra esperanza ni otra expectativa, el opio del cine como aliciente, o no, como único aliciente para superar esas duras jornadas de trabajo, que está ahí plenamente presente en todos esos poemas. Y luego, como contrapeso, lo señalaba también esta mañana, frente al mundo de la mina, Morón tiene otro tema que aparece ya, empieza a aparecer reiteradamente en Minero de Estrella, pero que seguirá luego cultivando, y es el mar. Hay gran cantidad de poemas marinos, pero el mar también como metáfora de la libertad, como metáfora del mundo libre frente al mundo negro y sórdido de la mina. El mar, los marineros, en cambio, en Morón no son personajes alienados, no son personajes víctimas, sino son héroes. Tienen siempre, y él se identifica en muchos de sus versos con esos marineros que viven libres, que viven en el mar. Ahí hay uno de los poemas más espléndidos de Minero de Estrella, que recoge las décimas a Consuelo Santander, a su primera mujer, que está, sí se ha señalado mucho la influencia de Alberti también, pero ahí está presente siempre el tema del mar, como lo está en muchos de los... Están las décimas Consuelo Santander en Sevilla, que son las décimas que constituyen la... Bueno, uno solo de la última de las décimas. Son 8 décimas, es un canto al amor, no un canto a la mujer, pero un canto a la mujer en medio de esa Andalucía marina y al mismo tiempo luminosa de Sevilla, pero también el mar como ideal, con lo que termina el poema. Marineros de Sevilla lucen de luz y esmeralda el talle de la Giralda. Los que están en la otra orilla, solo una torre amarilla o un ancla color de pena. Vamos a la mar morena, que quiero tenerte a solas en un barco de amapolas, de espumas, de luz y arena. El tema ahí del mar como el horizonte soñado, ¿no? La culminación del amor, como la culminación de su existencia vital sería ese mar como tierra prometida, ¿no?, al que no llega o al que solo llega a través de la poesía. Luego en el
libros se recogen también otros poemas, ya luego la mayoría de ellos no fueron publicados, me lo han pasado en parte sus amigos, como Nis Mora, Romualdo León, López Robles, que los conservaban, unos mecanografiados, otros manuscritos, pero el episodio de la Guerra Civil lo marcó. Yo creo que Morón no fue ya el mismo, ¿no? Se convierte en un personaje huraño, introvertido, su poesía se hace enormemente barroca, hay una obsesión por el lenguaje, por buscar la expresión más culterana, diríamos, posible, e incluso llega a un ejercicio que es quizá un ejercicio inútil, y es que en muchos de los últimos poemas lo que intenta es escribir el soneto, pero que los versos midan exactamente lo mismo. No que midan 11 sílabas o 14 si son alejandrinos, sino que tengan la misma distancia en milímetros, lo cual consigue con una máquina de escribir y manejando las palabras, las comas, de tal modo que el soneto forme un cuadrado perfecto. Lamentablemente, cuando esos poemas se trazan hoy de manera tipográfica, el ordenador destroza. Y están aquí, lo advierto en una nota a pie de página, porque él tenía el verso tenía que tener el mismo número de pulsaciones de la máquina de escribir, y entonces un endecasílabo, además de tener 11 sílabas, tenía que tener los mismos tipos entre espacios y letras, y lo consiguen. El ejercicio, el esfuerzo que es eso, para cincelar, él habla de cincelar un poema, que fuera como una piedra, ¿no?, grabada perfectamente. Pero cuando ya hoy los tratamientos tipográficos, el ordenador hace los espacios porque ya tiene marcado cuál es el margen que le cabe y él mismo señala, y entonces destroza el poema que tanto esfuerzo le costó. Pero hay uno a la Rábida, que está dedicado al alcalde Carlos Guerrero, y le escribe una carta diciéndole que se dé cuenta, ¿no?, de cómo ha conseguido ese poema totalmente pétreo, ¿no? Es una piedra, dice. Este poema es como si estuviera grabado en piedra. Ahora bien, yo creo que ya ese es otro Morón, y su grandeza está en esto es un ejercicio quizá en donde la soledad, el desencanto, no sé, le lleva a encerrarse en un mundo cada vez más difícil. Se lo pone quizá como un ejercicio ascético, decir, voy a ver si consigo esto, pero ese tipo de poesía no nos dice nada, o no nos resulta tan cercano, ¿no? Pero está ahí como un ejercicio que yo creo que no lo ha intentado ningún poeta, ¿no? Luego lo ha intentado algún mexicano, Carlos Say, pero lo intenta con décima, que es más fácil con octosílabo, pero con alejandrinos, con verso de 14 sílabas, es un ejercicio ímprobo. Y está eso, no sé si hablar de esos últimos años de su vida, esa tristeza, ¿no?, de la vida burocrática, trabajando en un empleo que no le cubría tampoco sus necesidades, mendigando a veces colaboraciones en revistas de Falange que le permitían de vez en cuando algunas colaboraciones, venir a Nerva en algunas... López Robles me comentaba así que luego paseaba por la glorieta donde estaba un busto de Pablo Iglesias que había en la revista. Ese busto fue derribado después de la guerra, y dice que paseaba ahí con cierto, ¿no?, llorando incluso a veces del ver cómo toda esa época había pasado, y cómo él al final tuvo que acabar aceptando un empleo, ¿no?, de los vencedores, aunque yo le costara escribir un Oda al caudillo por consejo de Vázquez Díaz, que luego no se publicó en una revista y luego afortunadamente no ha circulado, y es mejor que no circule. Ahora lo hace muy hábilmente, no dice nada, pero la Oda utiliza unos versos rimbombantes que cualquiera que lo lea parece que dice algo. Bueno, yo no sé si se me cansan o algo, si ya ustedes dirán, o si quieren que hagamos un coloquio, que me pregunten alguna cosa sobre la que podamos hablar, pero vamos, se podía aquí seguir hablando unas cuantas horas más, o comentando alguno de los poemas, ¿no? Si tienen alguna pregunta, y si no, pasamos a los niños del conservatorio a que nos toquen. Bueno, además tenemos ahora que nos van a recitar algunos de los poemas. ¿Alguna pregunta para José Antonio? Bueno, solo veo...
porque te va... La esbelta mañana, corona de chimenea, blanca y azul por el aire azul y negra. Y aún de una luna de espuma fluyen dormida la senda. 3 veces murió de frío el grito de la sirena, y en la estación de los sueños el tren de la mina espera. Trabajadores tempranos, decidle al que no lo crea que me habéis visto en el alba, mineros de las estrellas. Para siempre. Cuando menos lo esperéis, yo me perderé en la mina una noche para siempre. Por sendas de sombra helada, por las entrañas del mundo, buscando el alma del agua. Para siempre, hasta quedarme dormido allí donde el agua dice la canción que nadie ha oído. A mí hay un par de poemas aquí que me arañan mucho. Solo minero. No me llaméis por mi nombre, llamadme solo minero, que mi nombre ya no existe y si existe no lo quiero. Minero, solo minero, de esa larga pena abierta en la mina de mi cuerpo. Juan Expósito. Realmente yo he vivido un par de accidentes de estos, de muerte, en el tiempo que estuve aquí. Y la verdad es que este poema a mí me cautivó desde el momento que me lo eché a los ojos. Juan Expósito, minero, se fue en el aire, escupido por la boca de un barreno. Cuando cayó roto en sangre, tierra y silencio. Se lo llevaron dormido por esos caminos lentos que acaban en una noche sin estrella en su cielo. Nadie acarició su nombre, nadie se volcó en su pecho, nadie cerró gritando sus largos ojos de muerto. Vestido de sangre y tierra, se fue en el aire dormido Juan Expósito, minero. Yo quería que, ya que me ha acompañado mi amigo y estás en la misma que yo, así que yo quería que Mario leyera también un par de poemas y pases por aquí y así no me dirás que yo me las cargo todas. ¡Hala! Realmente quiero mucho. La epístola al minero, ¿no? Es que te decía, Dios, la epístola, que la oda no aparecía por ninguna parte.
En fin, cómplice del atraco que Rafael me hace, intentaré llevaros a vosotros la palabra de vuestro paisano, de José María Morón, en su epístola a los mineros de Río Tinto. Nombres, yo no recuerdo ninguno entre mis labios, solo el enorme, anónimo, del genérico esfuerzo, el que expanden las arduas muchedumbres activas cuando los otros nombres ya olvidaron sus cuerpos. En rebelión de músculos y torsos distendidos, yo os he visto ganar un cielo cada día, y ese pan merecido, que al llegar a la boca, tiene el sabor caliente de vuestra propia vida. Hombres de hollín y lodo, menires elevados como un tenaz milagro de voluntad y tiempo, con el pico en el aire o con la pala al hombro sobre el paisaje ardido de escorias y de aceros. Cuando agoniza en largo gemido la sirena y el alba azul exprime los panales del sueño, ya en pie, terca milicia de harapos y alpargatas camináis a la fiesta de la tierra y el fuego, a esa bárbara fiesta en que el martillo es pájaro y son los yunques rojos surtidores de estrellas. Los altos hornos brindan su sangre a los ponientes y cazan nubes albas las negras chimeneas. A la fiesta hervorosa de los bosques eléctricos, donde las grúas félicas rumian huesos de roca y van las sucias crías de vagones piantes colgadas de las ubres de las locomotoras. A la fiesta rodante de las trémulas fábricas, donde el metal agita su candente epilepsia y lanzan sus metáforas violentas los motores, en la música negra de émbolos y poleas. A la fiesta plutónica del filón milenario, allá, en los fondos negros de la mina inexhausta, cuando zumban los pulsos del mundo en vuestras sienes y sobre vuestros hombros cabalgan las montañas. Tenéis toda mi vida pequeña en vuestras manos, cunas de los asombros más dulces de mis días, aquella vida rubia que se me fue riendo por el áspero y roto paisaje de la mina. Nombres, yo no recuerdo ninguno entre mis labios, solo el enorme, anónimo del genérico esfuerzo. Hombres de hollín y lodo, mineros de Río Tinto, yo os guardo en el más alto mirabel del recuerdo. En ese poema hay otros dos temas claves en donde Morón le da la vuelta a la vanguardia. Es una máquina que ha fascinado a todo, desde el futurismo, ¿no? Desde Marinetti, toda la pre-vanguardia y la vanguardia se convierte no en un elemento de poder del hombre, sino en un elemento de esclavitud del hombre, ¿no? El hombre víctima de la máquina. Es un tema que luego aparecerá en Metrópolis, en Frisland, en el cine, o aparecerá en tiempos modernos de Chaplin, ¿no? El hombre como esclavo de la máquina, mientras que todos los futuristas o la vanguardia han encantado a la máquina como una liberación, ¿no? Y la máquina acaba convirtiéndose en la dueña del hombre. Esa máquina que sigue siendo dueña del hombre es también la máquina de otra minera, de la que él ha hecho mención antes, que es la mecanógrafa, que también esculpe en la mina de las palabras. Y me parece precioso el romance a la mecanógrafa y, bueno, pues me tomo un poco el privilegio de leerlo completo. A las 9 en punto de la mañana. Prisa de tacón torcido, con medias de finas canas, peinadas por un abrigo de mentiras temporadas, rostro aún colgado del sueño, ojeras de boca amarga y en rotos corales fríos los guantes de mustia lana. A las 9 en punto de la mañana. Jamás llegó a preguntarse, Mirlo de los cinedramas, lerda Greta Garbo histérica de aguras lunas meladas, qué negros la perseguían, qué traidores la espiaban, dentro del afán diario que a la calle la empujaba, como un recorte crispado, como una cuerda saltada, a las 8:30 en punto de la mañana. La oficina estaba lejos, más lejos cada día estaba. 10 años tenían sus pasos por las calles enconadas, calles que gritaban huellas de sus 20.000 pisadas,
calles de vientos salaces que levantaban sus faldas, turbando la pobre prisa de sus piernas resbaladas. Y cada día la oficina más lejos de la mañana. Ya el director, oh pavores, cronométrico esperaba, y 3 minutos más tarde, qué toros en su mirada, a las 9 en punto de la mañana, finas de tactos estrictos, sus manos, alas, quitaban la caperuza de hule lujo de la vieja máquina. Underwood, Royal, Remington. Buenos días, ¿cómo va el asma? ¿Qué tal la noche? ¿Hizo frío? Y la máquina cantaba. Cantaba por cada letra de joven prisa animada, clavando en el aire frío su voz de tinta morada. Hay mimos de los registros, caricias de las palabras. Y A, B, C, H, D, F, G, las letras se levantaban para picar en sus dedos las redacciones heladas. Con sus muy señores míos, recibí su última carta. Quedamos de usted atento y gracias anticipadas. 10 años de dedo sucio, pianista de arias calcadas ante un director lunático con toros en la mirada. 10 años de días medidos por 8 horas exactas, horas de papel secante para sus ojos de estatua. Y a las 9 en punto de la mañana. Y para terminar, él hace como una especie de envío posterior a este poema que dice: cuando yo sea director de una empresa de nostalgias, de una fábrica de sueños, de una mina de esperanza, cuando yo sea director, tú serás mi secretaria, secretaria de una prisa azul y alta. Presentación de la reedición Minero de Estrellas, agradeciéndole su presencia y a todos los que nos acompañan en la mesa, nuestro profundo agradecimiento también por contribuir a esta nueva actividad cultural. Decirles a todos los presentes que el libro podrán adquirirlo a partir del lunes en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Nerva, en la Biblioteca Municipal y en las librerías del pueblo, y que para todos los asistentes tendrán la oportunidad de recoger ahora mismo un ejemplar gratuitamente. Gracias. Vamos, perdón un momento, vamos a proceder a hacerle unos pequeños obsequios a la familia de José María Morón y a José Antonio Pérez Bogui.
Decirles a todos también que ahora vamos a poder asistir a la inauguración de una nueva exposición de pintura en el Museo Vázquez Díaz y que esperemos que nos acompañéis. Gracias. Muchísimas gracias. Ese llévatelo.